Nuevamente, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a nuestra quinta lección, nuestra lección número 5 del curso La llegada del Salvador, donde estamos aprendiendo a cómo contar historias bíblicas de el nacimiento de nuestro Salvador, sus primeros días en el ministerio y las cosas que él hizo. El día de hoy nos vamos a enfocar en su primer milagro que tenemos en Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Es una bendición poder reunirnos como hermanos o hermanas en Cristo, y es una bendición aún más grande que tengamos acceso directo al Padre por medio de oración, gracias a la sangre que Cristo derramó por nosotros. Por lo tanto, empezamos nuestra clase esta noche con una oración y oramos. Amado Jesús, gracias por llamarnos a través de tu palabra, Señor. Perdónanos cuando no confiamos en tu poder para ayudarnos y para salvarnos de nuestros pecados. Haznos volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñanos cómo les enseñaste a tus discípulos, y ayúdanos a creer y confiar siempre en ti, Señor. Todo esto lo oramos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes que vamos a ver en esta hora juntos. Vamos a seguir practicando utilizando la herramienta de las cuatro Cs para entender y practicar contar la historia de Juan capítulo 2, 1 al 12. Voy a combinar el segundo y el tercer objetivo para enfatizar la importancia del captar, porque quiero que pasemos un poquito más tiempo en el tercer objetivo. Les voy a dar la oportunidad haciendo grupos pequeños de practicar, crear, inventar, eh, hacer un captar por su propia cuenta utilizando Juan 2, 1 al 12. Cuando lleguemos a ese punto voy a enfatizar más estos comentarios, pero para que tengan una idea de lo que vamos a ver esta noche. ¿Ok? Empezamos utilizando la herramienta del método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo para ayudarnos a tener un plan de ataque a la hora de compartir una enseñanza bíblica. Recordamos que es el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Empezamos con el captar, y el captar es captar, como dice la palabra, la atención de las personas a tu alrededor. Cuando tienes la oportunidad de compartir un texto bíblico, querrás captar su atención con algún comentario, una pregunta, una foto o un video de una forma relacionada a la historia con la que tú, la historia la que tú quieres compartir. Y el captar que tengo para nosotros el día de hoy es el siguiente. Basado en el video, basado en la historia, quiero que compartas conmigo cuáles fueron algunas cosas, no necesariamente de esa boda específica en Juan, pero cuáles son algunas de las cosas que son diferentes a las bodas de hoy en día comparadas con las bodas de los tiempos bíblicos. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que son diferentes entre las bodas de hoy en día y las bodas del tiempo de la Biblia? ¿Cuáles son algunas de esas cosas como diferentes, interesantes? Puedo esperar. Tengo toda la noche. Bueno, de aquella época a la de ahora, recordemos también que, bueno, aunque ahora también hay gente que también lo hace, pero demoraban mucho tiempo las bodas. Era una celebración de días. Ahora, obviamente por presupuesto, no es así, pero hay familias que tienen mucha posición económica que ahora están también adquiriendo esa costumbre. Pero en la época antigua, en los tiempos de Jesús sobre todo, eran bodas muy largas en las que también se invitaba casi mucha gente. Y vemos aquí también cuando habla sobre el vino, está hablando que servían el vino más caro al principio y luego el vino más barato. Ahora también podemos decir que también pueden hacerse algo parecido, pero por lo general se mantiene un estándar de que es la misma bebida porque se compra todo por igual. Excelente, Jessica, muy bien.
punto importantísimo de contexto para tener esta idea mientras contamos la historia del día de hoy. Recordar que estas bodas del tiempo de la Biblia duraban muchísimo, muchísimo tiempo. Eran a veces una semana y un poquito más de una semana, por lo tradicional eran una semana en total. O sea, imagínate estar en una fiesta celebrando al novio, a la novia, a Dios por una semana completa. El día de hoy, pues no ocurre mucho. En la mayoría de nuestras culturas es un día, se casan en la tarde en la iglesia y luego en la noche está la comida, la fiesta, bailan y ya luego listo, todos, chao para su casa. Pero imagínate ahora una semana completa como que de vacaciones festejando, unidos todos en familia, en grupo, puedes sentir como ese acogimiento cultural de estas personas que están celebrando a esta pareja. Como Jessica también nos mencionó, recordamos que bueno, la comparación del día de hoy, de que usualmente puede que en las bodas del día de hoy también sirvan la bebida alcohólica, que es un poquito ya más fuerte al principio, y cuando ya las personas como que ya no tienen tanto gusto en la boca, pues empiezan a diluirlo, ¿no? Y vemos que eso también juega un papel en la historia el día de hoy. Culturalmente hablando, esa era la tradición de muchas personas, se ahorraban dinero y vemos como Jesús o Dios es anticultural en ese sentido. Pero vamos a a continuar hablando de eso en esta clase el día de hoy. ¿Alguien más que quisiera compartir algún otro punto que encontró interesante sobre la comparación de bodas hoy en día y la comparación de bodas del Antiguo Testamento? Creo que cubrimos casi todos los comentarios, pero ¿alguien más que quisiera compartir? Muy bien, muy bien, muy bien. Recordamos que después de tú captar la atención de una persona, recordamos que el captar tiene la intención de simplemente introducir, ¿verdad? O poner a las personas un poquito un paso un pie en el agua relacionado a algo en el texto bíblico que quieres hablar. Esa es la intención del captar. Después de tú hacer eso, querrás entonces contar la historia bíblica. A la hora de contar la historia bíblica, yo les he dicho varias veces que si tienes la oportunidad de leerla de la Biblia, como está escrita, que dejes que la palabra viva, activa y poderosa de Dios interactúe en el corazón de las personas. En otras palabras, que la leas. A veces por cuestiones de tiempo, no solo en esta clase, pero en la vida general, las veces que compartimos una historia puede que sean muy pasajeras y por lo tanto no tenemos tanto tiempo de leer, sacar nuestra Biblia del bolsillo, buscar el capítulo y leer. Entonces, lo que estamos practicando en esta clase es aprender a contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Escúchame bien porque sí quiero que esto nos quede bien claro. Cuando yo digo contar una historia bíblica en tus propias palabras, no te estoy diciendo que te inventes la historia. No te estoy pidiendo que inventes algunos eventos que ocurrieron, que pueden que sí, que pueden que no, que con una enseñanza al final bíblica. No, 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 no te estoy pidiendo nada de eso. Lo que te estoy pidiendo es que habiendo leído la historia, habiendo revisado los contenidos, habiendo aprendido lo que ocurrió, los eventos que ocurrieron, las personas involucradas, que lo compartas con nosotros los puntos importantes de una forma más conversacional, de una forma teniendo una conversación con alguien, en tu propia voz, en tu propio tono, con tus propios pensamientos. Si te sirve, mientras lees la historia, escribir en una hojita de papel mientras vas leyendo los puntos importantes, te invito a hacer eso. Eso ayuda muchísimo a la hora de contar una historia bíblica y practicar contar una historia bíblica. Y en estas clases has visto el ejemplo tanto mío como de varios de tus compañeros de clase de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. No tiene que ser nada del otro mundo, simplemente habiendo revisado la historia, habiendo aprendido los comentarios, querrás entonces simplemente compartir los eventos que ocurrieron. Entonces, el día de hoy pido un voluntario que quisiera practicar contar la historia en sus propias palabras. Jessica, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia? Sí, primero, como captar, tengo, y que me corrija si es que me enfoco mal en el captar en la historia, porque mi captar sería como una pregunta de, ¿te imaginas tú que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía también conversaciones a nivel madre e hijo con María? Porque es chistoso ver la situación en la que se desenvuelve aquí Jesús con María. Entonces, para contar la historia, les voy a contar el acontecimiento de las bodas de Canaán,
En el ministerio de Jesús podemos notar en esta historia que Jesús ya tenía a sus discípulos, porque la historia nos cuenta de que estaba su madre María en una boda en Caná, pero que también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino en la boda, María se acercó a Jesús y le dijo, no tienen vino. A lo que Jesús le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces su madre les dijo a ellos, a los sirvientes, que hagan todo lo que Jesús diga. Así que fueron a traer las tinajas que estaban llenas de agua y Jesús mandó a que las llenen de agua. Les dijo ahora sacarlas y llevarlo al a la maestresala. Me imagino yo que ese es el cuarto principal y ellos lo hicieron. Cuando estaba la maestra probó el agua ya hecha vino y sin saber de dónde él era, aunque todos sabían los sirvientes de que habían sacado el agua, y luego llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más dan entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En el principio Jesús hizo señales en Canaán de Galilea y manifestó su gloria. Y asimismo sus discípulos también creyeron en él. Amén. Excelente, Jessica, muy bien. Muchísimas gracias por darnos un ejemplo muy bueno de, nuevamente, cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. ¿Se dan cuenta? No tiene que ser nada del otro mundo, no estás tratando de sonar súper extravagante o como una persona que no eres, pero estás simplemente en tus propias palabras contando, relatando los eventos que ocurrieron en la historia. Y Jessica nos dio un ejemplo muy bueno de cómo hacer eso habiendo leído la historia, habiendo revisado, me imagino tenías puntos recalcados que no querías olvidar y de esa misma forma queremos entonces practicar contar historias a otras personas. Mi oración siempre va a ser que con estas clases, mientras empiezas a soltarte un poquito más, que empieces a ganar ya un poquito más de confianza y de decir, sobreviví, sobreviví al contar esta historia, sobreviví al hacerlo y a ponerme en una situación incómoda y al darte cuenta de que lo puedes hacer una y otra vez, te puedes equivocar, está bien, estamos aquí aprendiendo, estamos aquí ayudándonos, motivándonos y esa es la intención de esta academia, de que sigamos edificándonos mutuamente y de que tú empieces a crear esa confianza y esa sensación de que ya te puedes soltar un poquito más y compartir en tus propias palabras. Muy bien, después de captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje, después de contar la historia bíblica, querrás entonces, siempre se me olvida que tengo fotos, siempre se me olvida. Se los dije la clase pasada, se los he dicho como desde hace rato, pero siempre se me olvida que tengo fotos mientras van contando la historia. Si tú quieres en el futuro o contar una historia con diapositivas, no se te olviden las diapositivas, pero solo para que te hagas una idea de cómo posiblemente lucían las cosas de esa época, las personas en la boda y Jesús tratando de solucionar esa angustia, ese problema que tenían. Bueno, después de tú captar la atención, después de tú contar la historia, querrás entonces utilizar las preguntas de considerar para meter a las personas en la película. Me dirás, maestro, estas preguntas son muy fáciles, estas preguntas son muy tontas, muy bobas, ¿por qué las estamos viendo? Nuevamente, la frase que quiero que recuerden es, estamos metiéndonos en la película, estamos poniéndonos en los zapatos de las personas que están viviendo estos versículos, que de la misma forma en la que tú tienes experiencias y sientes cosas y vives cosas y se sienten reales porque son reales, de esa misma forma, estas personas en esta historia están viviendo hechos reales, con emociones reales, con problemas reales. No son solo cuentos de ficción, no son cuentos de ficción, pero son hechos históricos. Y queremos entender muy bien los eventos, poner a las personas dentro del papel para que entiendan muy bien qué es lo que ocurre. Meternos en la película. Empezamos respondiendo la primera pregunta que es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Emilce, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, los personajes de esta historia es Jesús, María, los discípulos, estaban los sirvientes, los invitados de la boda,
los novios, el organizador de las fiestas y los judíos. Excelente, muy bien. Vemos que tenemos a varios personajes porque ya esto es un evento un poco más público, ¿cierto? Hay una boda, hay varias personas que están involucradas en esta historia. ¿Cuáles son los objetos, las cosas, animales que encontraste o que viste en estos versículos? Objetos, cosas o animales que viste en estos versículos. Objetos, cosas o animales. Emilce, adelante, por favor. El objeto estaba el vino, las tinajas de piedra, el agua. Muy bien, excelente. Y podemos decir que la comida que tenían en la boda, no sabemos exactamente qué fue, pero definitivamente tenían comida para proveer para todas las personas que estaban presentes. ¿En qué lugar, dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar, qué parte del mundo ocurrió este primer milagro de Jesús? Jessica, adelante. En Canaán y luego dice que se marcharon a Capernaum. Excelente, muy bien. Estamos cerca de Nazaret, en Caná, y luego vemos cómo van saliendo camino a Capernaum. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estoy buscando por una fecha específica, pero estoy aproximadamente qué eventos ocurrieron, de qué estamos hablando, cuándo ocurrió esta historia, qué me pudieras decir al respecto, cuándo ocurrió esta historia. Jessica, adelante, muchas gracias. Según mis cálculos, cuando Jesús estaba en sus 30 años. Excelente, muy bien, correcto, claro que sí. Vemos que esto ocurrió no muy lejos después del bautismo de Jesús. Sabemos que Jesús tenía aproximadamente 30 años, entonces aproximadamente en esa época vemos que también ocurrió la boda, específicamente nos dice el versículo que ocurrió al tercer día, darnos a dar cuenta de que estas bodas duraban mucho tiempo, un tiempo bastante largo, y al tercer día fue cuando ocurrió esta inquietud de, y se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Excelente, muy bien. ¿Cuál es el problema y se resuelve el problema? ¿Cuál es el problema y cómo se resuelve este problema? Creo que tenemos el problema bien principal ahí. ¿Qué piensas? Problema de la historia y se resuelve este problema. El problema era que se acabó el vino y Jesús lo resuelve haciendo el milagro, convirtiendo el agua en vino. Excelente, Lisbeth, muchísimas gracias. Vemos el problema principal de que estas personas ahora tenían que luchar con posiblemente la, no incertidumbre, pero la vergüenza de no haber de no haber tenido lo suficientemente, la suficiente cantidad de vino o de comida para poder proveer en esta boda, y pueden experimentar una vergüenza tanto no solo delante de estas personas, pero delante de ellos mismos, de que están siendo juzgados por culpa de esta falla. Y vemos que Jesús interviene con su poder divino y los salva de esta vergüenza y les provee de una forma milagrosa, siendo su primer milagro, el vino que tanto les hacía falta. Cuando decimos que es el primer milagro de Jesús, sí quiero que tengamos bastante claro el comentario de que no tenemos mucho, en la Biblia no nos cuenta mucho desde que Jesús tenía, bueno, era pequeño, era un niño cuando estuvo en el templo, hasta que Jesús cumplió sus 30 años. Tenemos un periodo de casi 25, quién sabe, 20 años en el cual no sabemos lo que hizo Jesús, lo que él vivió exactamente, y por lo tanto no sabemos si puede que él haya hecho otro milagro en esa época. Pero decimos que este es el primer milagro de Jesús porque es la primera vez que vemos a Jesús haciendo un milagro en el texto que tenemos en la Biblia que tenemos. La primera vez era haciendo un milagro ya público después de haber sido bautizado. La clase pasada hablamos que marcaba el principio de su ministerio público en su bautizo, y por lo tanto enfatizamos que este es el primer milagro de Jesús, pero hablamos de una forma apropiada diciendo que puede ser, tanto puede ser como puede no ser,
de que Jesús haya hecho otros milagros en su juventud antes de que tenía 30 años. Y quiero que lo tengan presente, no para que se llenen la idea, la cabeza de ideas y decir, tengo que buscar que si esto es verdad, simplemente no existe y no podemos saber y nos sentimos cómodos al decir, la Biblia dice esto, la Biblia no dice esto y por lo tanto queremos hablar de una forma apropiada sobre estos conocimientos, ¿ok? Después de tú haber captado la historia, después de tú haber contado la historia y considerado lo que ocurrió, querrás entonces consolidar, aplicar. Y como maestro me escucharás mucho decir que estas son las preguntas, en mi opinión, más importantes a la hora de tú compartir un texto bíblico. ¿Por qué? Porque nos hablan de la ley y el evangelio explícitamente. Les dan una oportunidad a las personas, a ustedes mismos, de compartir los pecados que están en la historia, que nos afectan a nosotros también, y compartir ese amor inmenso que tiene Dios por cada uno de nosotros. Nos muestra la ley, el pecado que habita en nosotros y nuestra necesidad de un Salvador, y nos muestra el evangelio, quién es ese Salvador que nos salvó y nos rescató y nos redimió de la muerte del pecado. Por lo tanto, empezamos con las preguntas de consolidar. Voy a compartir con ustedes el punto principal para que lo tengan presente. El punto principal de esta historia es que Jesús muestra su gloria al hacer su primer milagro. Todos los milagros de Dios, todos los milagros de Jesús son para mostrar su gloria, su autoridad, para validar su mensaje y para corroborar lo que él estaba compartiendo con el mundo, para que las personas vieran lo que él hizo y dijeran, wow, esto no viene de cualquier persona, esta es una persona que tiene poder y autoridad y tiene habilidades que yo no tengo y que nadie y que no muchas personas en el mundo tienen y por lo tanto querré escuchar más de lo que quiere decir este hombre. Señales que nos muestran su gloria y su majestad. Jesús, punto principal, nuevamente Jesús muestra su gloria al hacer su primer milagro. Hablemos entonces ahora sí un poquito más sobre el pecado. Mientras hablamos de esta pregunta, quiero que nos enfoquemos solo en esta clase por medio de instrucción sobre el pecado que vemos en la historia. En unos momentos vamos a hablar del amor de Dios y cuando tú estés compartiendo una historia por tu propia cuenta, te invito a ir de una en otra sin problema, pero por tema de instrucción en esta clase, para entender muy bien el pecado y el amor de Dios, enfoquémonos en uno solo a la vez. No quiero que me digas, mientras hablamos de esta historia, no quiero que me digas, pero Dios es bondadoso, Dios se preocupa por nosotros. Eso lo vamos a hablar en unos momentos. Por ahora, sintámonos mal y sintámonos bien a la hora de sentirnos mal, ¿ok? Comparte con nosotros cuáles fueron algunos de esos pecados que esta historia te ayudó a reconocer en tu propia vida, tanto personal o en la vida general. ¿Qué piensas? ¿Qué pecado personal o general encuentras en la historia? No dirán que no encontraron ninguno. Es que creo que está un poquito complicado ahí porque como personal tal vez sería la desorganización, pero como algo más profundo no creo. Me voy más por el lado de la solución y ver el amor de Dios hasta en las cosas más simples y vanas cotidianas del día a día. Muy bien, Jessica, muy bien. Hablemos de eso, la desorganización. Esto lo hablamos en la clase de la mañana también. Y quiero que tengamos en cuenta y empecemos a leer nuestras Biblias con discernimiento, ¿verdad? Y leamos lo que dice y lo que no dice y hablemos de una forma apropiada al respecto. En ninguna parte de esta historia, a menos, corrígeme, puede que esté mal y me los invito a que me corrijan. En ninguna parte de esta historia vas a leer que ni el novio, ni la novia, ni la familia tenían desorganización a la hora de planear esta boda. Te dejo que medites en esto un segundo, estamos hablando de los principios. En ninguna parte de esta historia nos dice que estas personas fueron desorganizadas y que no estaban preparadas a la hora de hacer esta boda. De hecho, nos dice que planificaron bueno, una boda de 3 días, o sea, te llegó el vino hasta los 3 días. Puede ser, tanto puede ser como no puede ser
de que sí hayan sido un poquito desorganizados, pero también puede ser el caso de que pueden que los invitados hayan tomado más de lo que debían o hayan disfrutado más de lo que se esperaba, pero para que te des cuenta que la historia, como nos la cuenta en estos versículos, nos dice que simplemente al tercer día se les acabó. No nos da la razón por qué se les acabó, pero nos está recalcando que se les acabó para después mostrarnos cómo es que ese problema es solucionado. Pero sí quiero que tengamos bastante cuidado al decir que es el pecado de la desorganización el que esta historia está recalcando, porque la historia, la Biblia no nos dice eso, nos dice que simplemente se acabó. Sin embargo, sí es un punto que podemos hablar al respecto y decir, si esta es una probabilidad, podemos hablar al respecto y decir, es importante en nuestras vidas que nos planifiquemos, es importante en nuestras vidas que planeemos y nos organicemos para proveer por lo que necesitamos. Sin embargo, con ese pensamiento quiero que también lo tengas en cuenta, que incluso podemos decir que estas personas estaban planificadas, estaban organizadas, incluso con nuestra organización, incluso con nuestra planificación, vemos nuestra inhabilidad de proveer. Con nuestra planificación, con nuestra organización, vemos nuestra inhabilidad de proveer. Y me siento muy cómodo al decir eso, porque muchas veces nosotros pensamos que lo tenemos todo organizado, todo hecho, y de repente pasa algo que está fuera del plan o algo que no estábamos pensando que iba a ocurrir y como que nos daña todo y termina todo vuelta abajo, para abajo, vuelta arriba, no sé, se me olvidó la frase en específico, pero el punto creo que me hago entender. La desorganización es tanto un problema, ¿verdad? Porque si somos perezosos y no planeamos, terminamos quedándole mal no solo a nosotros mismos, pero a las personas con las que prometimos haber hecho algo al respecto. Pero también esta historia recalca nuestra inhabilidad de proveer. Y voy a recalcar ese punto cuando volvamos a hablar del amor de Dios. Un principio que quiero que tengas presente. Tu inhabilidad, nuestra inhabilidad de proveer lo necesario, proveer lo suficiente. Muy bien, Jessica, excelente. ¿Alguien más? Puede que no sea profundo, puede que sea. Yo no estoy buscando por una tesis, Profesor, estoy buscando sus comentarios. Lisbeth, adelante, por favor. sí, bueno, no sé si pecado como tal, pero también ahí vemos la preocupación y el afán de María, ¿no? Porque en la Biblia dice que no debemos de estar afanados, preocupados. Y Jesús le respondió, Madre, ¿qué cosa tienes conmigo, no? Por lo que María estaba preocupada, afanada. Entonces, no sabría decirles si pecado como tal, pero la preocupación y el afán en la Biblia, pues no, nos dice claramente, ¿no? Que no debemos estar afanados y preocupados. Muy bien, Lisbeth, creo que eso es un punto importante de recordar de que no es, como tú mencionaste perfectamente, no debemos estar afanados, no debemos estar preocupados. Vamos a hablar de unos momentos por qué, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestras vidas algo pasa, algo malo pasa y queremos resolverlo por nuestras propias cuentas, ¿verdad? Y decir, tengo que hacer algo al respecto para solucionar este problema, para proveer por mi familia o para proveer por las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y queremos decir nosotros, yo tengo que solucionar esto y me cae a mí esta carga y soy yo quien tiene que hacerlo. Y empezamos a llenarnos de preocupación y empezamos a llenarnos de duda. Hablemos de eso en unos momentos también. Excelente punto. También otro pecado que nos enseña a confesar esta historia, pues déjame te recuerdo para que te des cuenta que no tiene que ser todo tan denso, pero puede ser bastante obvio, la incredulidad. Nuevamente te digo y te recuerdo que los sirvientes posiblemente escucharon a María decir que metieran agua o a Jesús que metiera agua en estas vasijas. Y yo no sé tú, pero si yo meto agua en estas vasijas, que eran bastante grandes y eran para purificación, en mi vida jamás creería yo que esa agua se iba a convertir en vino en mi vida. Y vemos que la fidelidad de estas personas a hacer lo que les están diciendo y confiar de que en María también, confiar de que Jesús iba a proveer, ¿verdad? Pero vemos también nuestra incredulidad, de que muchas veces nosotros decimos, es imposible que este problema pueda ser solucionado.
es imposible que este problema pueda ser solucionado. Dios, tú no tienes el poder de hacerlo. Esto es muy grande para ti. Te quedó grande, no puedes hacer nada al respecto. Muchas veces nuestra incredulidad nos gana la batalla, como les mencionaba, nuestra angustia, nuestra necesidad de querer solucionar todo ya, nos gana la batalla y nos hace dudar, nos hace ser incrédulos, nos hace faltar nuestra fe a la hora de confiar en el poder y la autoridad de Dios. Excelente. Recalcamos puntos que creo que podemos apropiar en nuestras vidas, tanto la desorganización como nuestra falta de proveer, como la angustia, las dudas, la incredulidad. Y ahora quiero que con todo eso que acabamos de hablar, empieces ya a consolidar esta historia tú y habiendo visto ese pecado, esa duda, ese miedo en esta historia, comentes sobre el amor de Dios. ¿De qué forma, habiendo hablado de esas dudas, de ese pecado, de esa incertidumbre, de qué forma ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú, en tus propias palabras, el amor de Dios en estos versículos? Jessica, adelante, por favor. Sí, yo veo el amor de Dios como le comentaba en la ayuda, que Dios siempre es nuestro ayudador, es nuestro salvador. Entonces, en este momento, aunque es algo terrenal, la historia no es exactamente para enfocarse en lo material, pero vemos el servicio de Jesús, el respeto también hacia su madre, que es el amor también, porque a la larga igual, como, o sea, la mamá igual era su mamá. Entonces, vemos la parte humana de Jesús también en esta historia, al asistir a una fiesta, ver más el lado humano de Jesús, lo que valida mucho más su dolor en el momento de la cruz. Excelente, Jessica, muy bien. Muy buen comentario. Lo dijiste muy, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿De qué forma ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿De qué forma ves tú el amor de Dios en estos versículos? Lisbeth, adelante. Yo lo veo, bueno, a Jesús como el que siempre provee, ¿no? El que siempre está ahí, a pesar de que muchas veces no tengamos la suficiente fe o no le demostremos la fe que Él merece. Él siempre está ahí. Lo veo como el Dios proveedor en este versículo, ¿no? Eso, bueno, ese es mi sentir, mi opinión, pues, con este versículo. Claro que sí, excelente, Lisbeth, muy bien. Nuestro proveedor, Jesús, Dios. ¿Alguien más? ¿De qué otra forma ves tú el amor de Dios en esta historia, en el primer milagro? ¿Alguien más? Te hago la pregunta para que lo medites y para que entendamos ya más a fondo, un poquito más denso esta historia. Cuando tú tienes un problema, ¿quién es la primera persona, la primera cosa a la que tú acudes? Piénsalo. Cuando tú tienes un problema, tanto grande como pequeño, insignificante o bastante significante, ¿quién es o cuál es la cosa a la que tú acudes? Vemos en esta historia que la primera persona a la cual María reconoce puede solucionar este problema que es imposible de solucionar es Jesús. La única persona, el reconocimiento de que la única persona que pudo haber hecho algo para solucionar este problema tan grande, que era que se había acabado el vino, que era que esta familia iba a quedar en vergüenza con todas las personas. O sea, tú imagínate ir a una boda y mientras estás sentado en la mesa y estás esperando que te sirvan la comida, les sirven a todo el mundo y cuando llegan a tu mesa te dicen, ay, perdón, es que ya se acabó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué boleta! Dicen en Colombia. ¡Qué ridículo quedaría esa familia al no tener las provisiones necesarias! La única persona que pudo solucionar ese problema imposible, María reconoció, fue Jesús. Y te hago la pregunta a ti nuevamente para encalcar tanto el pecado como el amor de Dios.
Cuando tú tienes un problema significante o insignificante, ¿quién es o cuál es la primera persona a la que tú acudes? ¿Y por qué no es Dios? ¿Por qué no es Jesús? En esta historia tenemos un relato hermosísimo de, como ustedes recalcaron, la provisión, el deseo que Jesús tiene de proveer, y no de proveer cualquier cosa, pero como mencionaron en la historia, Él provee lo mejor de lo mejor. Recalcamos que el vino que él dio no fue un vino cualquiera de segunda mano, pero fue el mejor vino que habían probado hasta esa época. Imagínate probar un vino hecho por Dios mismo. O sea, sería increíble, sería espectacular. Y esa fue la reacción, porque cuando Dios provee, Él provee lo mejor de lo mejor. Y me gustó mucho el comentario que hizo Jessica acerca de las provisiones terrenales. Porque no, nuevamente cuando nosotros pedimos cosas, queremos que se hagan en esta tierra y pensamos que estas historias recalcan esos puntos de que estas son bendiciones que Jesús nos da hoy, ahora mismo en esta tierra. Pero cuando quiero que pienses en esa cosa que te hace falta, piensa en ese vino que ya no existe, en esa cosa que ya no es parte de tu vida, la que se agotó, la que se terminó, y que tengas la certeza de que Dios va a proveer. Lo voy a decir otra vez porque no me gustó como lo dije, de que tengas la certeza de que Dios ya lo proveyó en el pasado, de que Dios te dio el mejor vino del mundo, el cual es la vida eterna, la salvación, por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti. Que Dios te dio el mejor vino del mundo al redimirte de tu pecado y al darte las llaves del cielo, no por una semana, como la fiesta en la boda, no por unos 3 días, no por 2 días, pero por toda la eternidad. De que Él te ha dado esto a ti, un milagro de Dios completamente gratis, de su amor, de su misericordia, porque Él quiso proveer y dar lo mejor de lo mejor. Y Él dio lo mejor de lo mejor por cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos recalca esta historia, que Jesús, cada señal que Él hizo, mientras tú sigues leyendo tu Biblia, tanto en estos cursos como en tu vida personal, cuando vayas a tu iglesia, etcétera, etcétera, cuando veas a Jesús, estás viendo tanto a un hombre como a un Dios al 100%, perdón, no un Dios, el Dios al 100%, porque Jesús en su humanidad es 100% hombre y también en su encarnación es 100% Dios al mismo tiempo. Algo que es un completo misterio para nuestras cabezas, pero así es como la Biblia se ha revelado a sí misma y por lo tanto lo confiamos en fe y decimos que es así, de que Jesús en todo momento en su vida terrenal es 100% hombre al 100% y Dios 100% Dios al 100%. Y vemos su amor, su humanidad, su necesidad de querer compartir, de obedecer a su madre, de cumplir con la voluntad de las personas que le piden cosas, de cumplir con la voluntad de escuchar a las personas que le piden cosas. Este era el otro punto que quería recalcar. De la misma forma en esta historia de como María, perdón, de la misma forma en esta historia de como Jesús escuchó las peticiones de María y las tomó en consideración, de esa misma forma Jesús ha prometido escucharte a ti, Dios ha prometido escuchar tus oraciones, escuchar tus peticiones y tomarlas en consideración. Porque por la sangre que Él derramó por ti y el regalo de la fe que Él dio en tu corazón, tú eres un hijo, una hija de Dios y tienes acceso directo al Padre. No tienes que ir a Él con miedo o con las ganas de decir, es que yo no me merezco estar aquí, pero tienes toda la autoridad y el derecho de estar ahí porque Jesús te lo ha dado a ti. Te lo ha dado completamente a ti por el sacrificio que Él hizo. Y las peticiones que tú pides y las cosas que tú pides, Dios promete escucharlas y promete tomarlas en consideración. Que si es su voluntad darlas, las da. Y si no es su voluntad darlas tampoco, pues decide no darlas también, pero para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero de esa misma forma, quiero que empieces a darte cuenta que esas peticiones, esa petición de María en esta historia recalca la oportunidad que tú y yo tenemos de tener un acceso directo al Padre en oración. Que si tú te quieres quejar, quéjate, pero quéjate con Dios. Que si tú quieres llorar, llora, pero llórale a Dios. Que si le quieres pedir algo, pídeselo al Dios que puede dar lo mejor de lo mejor. Si te quieres regocijar, alabarlo y glorificarlo, hazlo con toda la confianza del mundo porque Él te ha permitido tener esta bendición de tener este contacto directo con Él.
que cuando tú tengas un problema, tanto insignificante como significante, la primera persona a la que puedes acudir es a la única persona que tiene el poder de hacer algo al respecto. Medita en esa frase. Cuando tú tengas un problema, la única persona a la que tú puedes acudir es la única persona la que tiene la autoridad de hacer algo al respecto, la que tiene el poder, el que tiene el poder de hacer algo al respecto. Nuestras limitaciones humanas nos limitan de muchas maneras, pero Dios, Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, no tiene limitaciones. Y el poder de Él es eterno, poderoso, perfecto, tan grande que nos rescató a cada uno de la muerte. Para que notes ya empezando a hablar un poquito más denso de esta historia, el primer milagro de Jesús, dándonos la señal de que sus palabras tienen poder, de que cuando Él promete y dice cosas, se hacen y se hacen esas cosas, y por lo tanto cuando Él promete y dice que tú eres un hijo, una hija redimido de Dios, con fe y que vas a tener vida eterna, esas cosas se cumplen y esas cosas se hacen. Comentarios, preguntas acerca de lo que acabamos de compartir, lo que escucharon de sus compañeros de clase. Comentarios, preguntas sobre el primer milagro de Jesús. Que Dios te lleve a meditar en lo que acabaste de escuchar en esta clase y llevárselo en oración. Una y otra vez te voy a seguir recalcando la bendición, el privilegio que tú tienes al tener un acceso directo al creador del universo que te ama y que se preocupa por ti. La oración, el fundamento de la oración, como me gusta enseñarlo, no es que tú te arrodilles, no es que tengas que ir a la iglesia, lo puedes hacer en cualquier momento y estás teniendo una conversación con Dios. Que de la misma forma en la que tú echas chisme y cuento y te ríes y lloras con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia, de esa misma forma tú puedes tener esa conversación con Dios y Dios quiere escucharte, Dios quiere compartir contigo y Dios quiere que tú sueltes eso que te está causando tantas cargas y que te está causando tanta incertidumbre y tanto dolor. Suéltalo, dárselo a Dios en oración y empieza a darte cuenta como poco a poco Él te da esa paz y te da ese regocijo que solo proviene de Él. El meditar, el orar en su palabra en esta historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer para finalizar la clase, les voy a dar la oportunidad de que compartan como compañeros de clase, los voy a poner en un grupo pequeño y quiero en ese grupo pequeño que hagan lo siguiente, que vayan uno por uno, si quieren hacer un líder, escoger un líder, que escojan un líder y vayan uno por uno y que creen su propio captar basado en esta historia. Después de haber compartido ya más a fondo los versículos de esta historia, quiero que tú te pongas en los zapatos y digas, si yo fuera a compartir esto con alguien, ¿cuál sería mi captar? Puede ser una pregunta, puede ser un contexto, puede ser una canción, si te sabes alguna canción que te recuerde esto, o una película, cualquier cosa. Pero ¿cuál sería tu captar, el cual te gustaría usar a la hora de compartir una historia bíblica? Los voy a compartir, los voy a poner en grupos pequeños ahora mismo y les voy a dar como 5 minutos antes de terminar la clase. Van a tener en sus pantallas el botón para unirse al grupo pequeño. Yo los voy a volver a llamar, van a ver después de 5 minutos, no tienen que hacer nada, no tienen que salirse de la clase, yo los vuelvo a llamar y van a volver a esta misma clase, ¿ok? Para que lo tengan presente. Nuevamente, compartir cuál captar te gustaría usar después de haber compartido este tiempo juntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Los llamo en 5 minutos. El botón debe estar delante de sus pantallas para que puedan acceder.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sean bienvenidos nuevamente al grupo en general. Vamos a darle chance
Que se conecten todos nuevamente. Esperando uno más, uno más. Pero ¿cómo les fue? ¿Sí les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal la participación? ¿Cómo fue todo? Sí, todo muy bien, todos los hermanos, creo que todos participamos. ¿Así? Sí. Muy bien, eso me alegra mucho. La idea es con estas, no sé, Lisbeth, por qué no ha entrado, no sé si será algo con el internet o no. Pero la idea es con estas oportunidades para que ustedes tengan sus grupos pequeños que empiecen a practicar, formar sus propias ideas basados en la enseñanza y que se empiecen a soltar un poquito más y que puedan compartir tiempo como hermanos y hermanas en Cristo. Y vamos a seguir creando esos pequeños espacios adelante en nuestras clases, en los cursos que tienen a continuación también van a haber oportunidades para hacer esos, para tener esos intercambios y para tener esa práctica. Voy a dar chance a Lisbeth que se conecte nuevamente. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer sobre el grupo pequeño, la discusión del captar o sobre la clase en general? Jessica, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, bueno, quería aportar que en los grupos pequeños con los hermanos estuvimos discutiendo y llegamos al punto de que los captar deben ser apropiados acorde a la edad del Mm. público al que vamos a compartir la historia. Entonces, el hermano César decía que él tenía una pregunta hacia las personas, entonces habíamos acordado que eso sería como para edad adulta. Y si fuéramos a usar un captar para niños, podríamos usar algún video, porque ahí están los VeggieTales, que tienen las historias bíblicas, los dibujitos de esos, pero ellos tienen más historias del Antiguo Testamento. Entonces, hay videos también que muestran historias del Nuevo Testamento o también se podrían usar fotos para niños, pero el hermano nos puede compartir la pregunta que él tenía, el hermano César. César, adelante. ¿Cuál fue tu captar? Y si me escuchan, sí, es que no sé si tengo activado el micrófono. Claro que sí. No, yo les compartí a las hermanas que yo para captar la atención de las personas empezaría como con una pregunta de algo así como, si, si tú escuchas una noticia de que tu vecino eh, hizo un milagro y convirtió el agua en vino, entonces así para empezar a llamar la atención y después ya empezar a contar la historia de que el único que podía hacer eso es Jesucristo y con su poder y así para llamar la atención. Excelente, César. Muy bien, muy buen captar. ¿Quieres introducir un poquito el contexto, llamar la atención para que las personas sientan que quieren seguir Exacto. aprendiendo? Muy bien, excelente. Y ese comentario que hiciste, Jessica, también muy bueno de el captar y la forma en la que tú cuentas la historia va a cambiar mucho con las personas a las que les estás compartiendo el mensaje. Si son niños, pues tienes que a cambiar tu vocabulario, estar seguro de que ellos están entendiendo lo que les estás diciendo de una u otra manera, etcétera, etcétera. Puede que sea una persona que tenga una cultura diferente a la que tú tienes, entonces tienes que tener eso en consideración también, de cómo son las palabras las que tú estás diciendo, cómo están siendo esas palabras escuchadas a los oídos de una persona que viene de una cultura diferente, de un país diferente, que tiene experiencias diferentes. Todos esos comentarios son muy válidos y muy importantes y es importante que los tengan y los tengamos presentes mientras aprendemos y seguimos edificándonos sobre cómo contar una historia bíblica. Excelente, muy bien. Me alegra mucho que la hayan pasado muy bien y que hayan podido compartir ese tiempo juntos. La tarea, nos volvemos a reunir este jueves. Nos quedan 3 clases juntos. Vamos a seguir teniendo oportunidades para practicar, contar la historia, para seguir edificándonos sobre aprendiendo la palabra de Dios. Espero que se estén instruyendo tanto en el método de las 4 Cs como en el texto bíblico, que estamos aprendiendo ya a apropiarnos de estas verdades y a entender un poquito más de la vida de Jesús.
La tarea la voy a publicar por el grupo de WhatsApp al finalizar la clase en unos momentos, para que la tengan presente, incluyendo las grabaciones del día de hoy, por si desean chequearla de la mañana o si desean volver a chequearla de la noche, para que la tengan presente. Es la misma clase, vemos los mismos comentarios y si hay algo que es diferente, yo usualmente les dejo saber. Entonces no sientan que tienen que verla, pero si desean hacerlo, está a su disposición. Habiendo dicho eso, les recuerdo que en cualquier momento me pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario, en cualquier momento me pueden mandar un texto a mi número privado en WhatsApp. A veces por cuestiones de tiempo no puedo contestar inmediatamente, pero hago lo mejor que puedo para responder todos sus mensajes. Entonces solo les pido un poquito de paciencia. Si me mandas un texto, usualmente al día, los 2 días yo respondo y yo trato de responder juicioso. Habiendo dicho eso, entonces cerramos nuestra clase con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos porque tú eres todopoderoso. Tú haces cosas que son imposibles y que nos dejan maravillados, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por proveer nuestras inhabilidades de proveer, Señor. Gracias porque tú eres el que da lo mejor de lo mejor y diste lo mejor de lo mejor por nosotros en la cruz, Señor. Nos has dado la vida eterna por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos y te pido bendigas a todas las personas que son parte de este curso y de esta clase. Continúa ayudándonos a crecer en nuestro aprendizaje, en nuestro discernimiento de la palabra. Ayúdanos a seguir creciendo como hermanos y hermanas en Cristo y a seguir compartiendo este tiempo en familia, Señor. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todos por estar aquí en la clase. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir y nos vemos nuevamente el jueves para nuestra lección número 6. Pasen linda noche. Nos Buenas vemos. noches, hermanos. Buenas noches, buenas Chao, noches. chao.